para cantarle, para glorificar su nombre. Y también damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos, por la libertad que tenemos en Él, para escudriñar las Escrituras, para escarbar y conocer esos tesoros tan maravillosos que tiene la Escritura, y lo que es más importante, aprender, poner por obra lo que Dios nos dice. Amén. ¿Cuántos quieren aprender hoy? Amén. Pues vamos a la palabra de Dios. ¿En qué quedamos la semana pasada? Hechos de los Apóstoles, ¿no? Segunda de Corintios, muy bien. Capítulo 8, versículos 9. Eso, quedamos en el versículo 9. Conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Vimos la semana pasada que todo lo que tenemos es por pura gracia. ¿Y la gracia de quién? ¿Del hombre? Por la gracia de Dios. No, yo creo que es que se está escuchando así, está escuchando bien. Tenemos beneficios por la gracia de Dios. Todo lo que tenemos, todo lo que poseemos, todo lo que hemos llegado a alcanzar es por la fuerza de nuestra mano, ¿verdad? ¿No? Como dijo, ¿qué le pasó a Nabucodonosor cuando se quería llevar la gloria? Fue comido por gusanos, ¿verdad? Perdón, Herodes. Era para ver si estaban atentos. En Hechos de los Apóstoles nos cuenta que expiró comido por gusanos. Él pensó que era más poderoso que cualquier otro Dios. Pablo plantea argumentos, eso lo vimos la semana pasada, para que los corintios ayuden a los hermanos en Jerusalén. Y pone un ejemplo singular, nada más y nada menos, pone de ejemplo a Cristo. No se pone él mismo como ejemplo, sino a Cristo. Jesús fue tan generoso con nosotros que esa generosidad debe ser de estímulo para ayudarnos los unos a los otros, y también lo aplicaba para ofrendar. Dice el verso 7 que también leímos: abundad también en esta gracia, como si, y lleva la ofrenda un poco más allá, un paso más adelante, un paso hacia adelante. Habla de ella como una gracia, la ofrenda. Pablo pone la gracia de Cristo como ejemplo para motivar a los hermanos a la ofrenda. Y evidentemente podemos hablar eternamente de la gracia de Dios, porque la gracia de Dios para con nosotros ha sido mucha, ¿o no? Todo y cuando tenemos. De hecho, vamos a 1 Corintios 15:10. Quiero compartir con ustedes un versículo que los que también nos visitan, como ustedes que nos visitan físicamente, también ellos nos visitan por internet. Una vez yo compartí un mensaje un domingo de este mismo versículo, 1 Corintios 15, versículo 10. ¿Quién lo quiere leer? Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Amén. Por la gracia de Dios somos lo que somos. Todo cuanto somos es por la gracia de Dios. Y su gracia no ha sido en vano contigo. No ha sido en vano conmigo. ¿Y contigo? ¿Ha sido en vano la gracia de Dios? No, ¿verdad? Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Creo que todos podemos dar testimonio de la gracia de Dios. Pablo quiere que los corintios ofrenden de esa misma manera, siguiendo el ejemplo de la generosidad de Cristo. Cristo se despojó de sí mismo para bendecirnos a todos nosotros. Eso lo vimos la semana pasada. Y lo hizo esperando que nosotros fuéramos fieles. No, ¿verdad? Esperando nada a cambio. Y debemos entender la ofrenda desde la perspectiva de la gracia. Y de verdad que es algo completamente diferente
Si lo comparamos a lo que la ofrenda en muchas iglesias significa en los tiempos que están corriendo. Vemos por internet que la gente tiene una motivación diferente y los líderes o los siervos, los mal llamados siervos, manipulan a las personas para que ofrenden, pero no para hacer la voluntad de Dios, sino para enriquecerse los bolsillos, para andar de una manera muy lujosa. Pero ¿es ese el ejemplo que debemos seguir de Cristo? ¿Para ofrendar? ¿Para recibir? No. Debemos dar como Cristo se dio. Y ese es el ejemplo que Pablo pone. Debemos como iglesia animar a otros a ofrendar desde esa perspectiva, desde la perspectiva de la gracia, desde los ojos de la gracia, desde los lentes de la gracia. Y evidentemente no de la gracia del hombre, sino desde la gracia de Dios. Dios dio todo por cada uno de nosotros, absolutamente todo. No es necesario que nosotros también, cuando ofrendemos con alegría para el sostenimiento de la obra. ¿Cuántos lo creen? Todos. Cuando estemos en casa y estemos pensando en ofrendar, cuando vayamos a orar, pensemos en esta cosa, meditemos en todo y cuántas cosas hemos recibido de Dios. A veces vamos, nos echamos la primera monedita que caiga, lo más sueltecito, y lo ponemos en la ofrenda. No es de los que nos sobran, sino con amor de lo que tenemos, de lo que hemos recibido de Dios. Para que ofrendemos diferente, para que ofrendemos con respeto, con calidad, como Cristo se ofrendó. Amén. Pero sigamos avanzando en el estudio. Eso fue el versículo 9. ¿Qué dice el versículo 10? 10, 11 y 12. ¿Quién lo quiere leer? Segunda de Corintios 8, del 10 al 12. ¿Alguien que se ponga en pie? Y en esto doy mi consejo, porque esto conviene a vosotros que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis a cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Amén. Hasta aquí la palabra de Dios. Leímos del 10 al 12, comenzamos el versículo 10, desgranándolo. Y en esto doy mi consejo. En esto de la ofrenda, Pablo no quiso dar un mandato apostólico. Aunque podía hacerlo, no lo hizo. No lo hizo porque no quería obligar, no quería mandar, no quería manipular a los corintios. En cambio, guiado por el Espíritu Santo, dice, prefirió en un asunto tan delicado como la ofrenda, dar su consejo. En esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros. Y hablando, quería hacer un pequeño inciso, prefirió en un asunto tan delicado dar su consejo. ¿Te gusta dar consejos? Así como Pablo. Cuando lo piden, sí. ¿Has aconsejado alguna vez a alguien? ¿O no? Creo que todos hemos tenido la oportunidad de aconsejar a alguien. A muchos les gusta aconsejar, ¿verdad? Pero a veces les cuesta cuando los aconsejan. No les gustan los consejos. Les gusta más aconsejar que recibir consejos. ¿Te gusta pedir consejos? A veces, para algunas cosas, para las cosas importantes, pero para las cosas sencillas no. ¿Pides consejos para que te aconsejen realmente porque tienes alguna necesidad en específico que quieres tener una visión clara? ¿O solo vamos al que nos aconseja para manifestar lo que pensamos solamente para que nos apoyen en el consejo? Porque son dos cosas diferentes. A veces la gente va, por ejemplo, a los pastores a pedir consejo para que lo apoyen en algo, o a veces van a pedir consejo realmente
para que ellos tengan una visión clara y específica de lo que deben hacer. ¿En cuál de los dos ambos se clasifican ustedes? Porque hay una enorme diferencia en quien pide consejo porque realmente necesita ayuda o que va a la persona no para pedir consejo, sino para pedir apoyo a lo que ya tiene estipulado en su cabeza. ¿Les ha pasado eso? Que a veces llegan y te dicen, bueno, mira, hermanita Estela, aconséjeme porque yo me voy a comprar un coche, me voy a mudar, me voy a emancipar y bueno, ya yo he tomado la decisión, pero quiero que me aconseje. ¿Ustedes creen que eso es un consejo? ¿Está pidiendo consejo o está pidiendo apoyo para que para orientar o para qué? Es diferente. Y de verdad y surge una pregunta en esto de los consejos. ¿Sigues los consejos que te dan? ¿Seguimos los consejos que nos dan cuando los pedimos? Porque hay una enorme diferencia entre pedir consejos y seguir los consejos. Y en esto de los consejos, de la consejería, creo que todos estamos de acuerdo que es una de las cuestiones más delicadas en el ministerio pastoral. Muy delicada la consejería. Por eso quería dar ciertas pinceladas de este tema. Porque hay quienes les encanta aconsejar sin saber. Les encanta. Y comete errores. Y lleva a otros a cometer errores. ¿Cuántos lo creen? Algunos. Es tan delicada el tema de la consejería que en la Biblia, en Primera de Reyes, yo quiero que vayamos a Primera de Reyes 12, encontramos en la Biblia un caso específico donde una persona pidió consejo a las personas equivocadas y tuvo repercusiones totalmente diferentes a la que él esperaba. Primera de Reyes, capítulo 12. No sé si se sabe la historia de Roboam. Roboam iba a ser proclamado rey. Primera de Reyes 12. Roboam iba a ser proclamado rey, pero antes de eso, el pueblo le dice, queremos hablar contigo. Ven acá un momentito. ¿Lo tienen? Primera de Reyes 12. ¿Qué dice el versículo 4 y 5? De Primera de Reyes 12, 4 y 5. ¿Lo tienen? ¿Quién lo quiere leer? Esos dos primeros versículos. Tu padre acabó nuestro yugo. Hasta ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre. Y el yugo pesado que tú sobre nosotros. Y te serviremos. Y él les dijo, pido, y de aquí a 3 días volver a ti. Y el pueblo se fue. Amén. Hasta ahí la palabra de Dios. Le pidieron el pueblo, pidió audiencia con Roboam y le dijo, tu padre nos dio caña, por favor, alivia un poco la carga. Y él les dijo, tranquilo, dentro de 3 días vuelvan a mí y yo les digo lo que van a hacer, lo que voy a hacer con ustedes. Dice el versículo 6 y 7, ¿quién lo quiere leer? De esa misma historia. Dice que pidió consejo, ¿a quién? A los ancianos, que habían estado delante de Salomón su padre, cuando vivía. Es decir, personas experimentadas, personas consejeros, que realmente tenían la experiencia suficiente para darle un consejo en condiciones, no cualquier consejo. ¿Quién lo quiere leer? El versículo 7. Y ellos hablaron diciendo, si tú soy siervo de este pueblo y los sirvieses y vieres, y respondiéndoles buena palabra les hablaré, ellos te servirán para siempre. Dice, si les respondieres buenas palabras, les hablares y ellos te servirán para siempre. ¿Pero qué hizo Roboam? ¿Siguió los consejos de los ancianos? ¿Qué creen ustedes? ¿No? ¿Qué hizo en el versículo 8? ¿Quién lo quiere leer? Pero él dejó que los ancianos que le habían dado, él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que
se habían enviado con él, que andaban delante de él. Hasta ahí. Pero él dejó el consejo de los ancianos, de los experimentados, de lo que sabían, y dijo y pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y los jóvenes, ¿qué le aconsejaron? ¿Sigue los consejos de los ancianos? No. Versículo 11 dice, y le dijeron, Roboam tiene que decirle así: ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo le quitaré la carga, ¿no? Mas yo añadiré a vuestro yugo. Y si mi padre os castigó con azote, mas yo os castigaré con escorpiones. ¿Qué les parece ese consejo? Y eso se lo dijeron los ancianos, ¿no? ¿Y qué hizo él? Se apoyó en el consejo no de los ancianos, sino de los jóvenes. Por eso es que es tan importante y tan delicado los consejos, porque a lo largo de esta historia podemos ver que casi que los matan a pedradas. Más adelante el versículo 18 dice: el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y a huir de Jerusalén. Casi que se lo cargan. ¿Fue un sabio consejo inspirado por Dios? No. Por eso Pablo da su consejo, su opinión, pero inspirado por el Espíritu Santo. Por eso decimos que dar un consejo es muy delicado. ¿Por qué? Porque los consejos que damos, sea quien los dé, tiene una repercusión, no solo física, sino espiritual. Y evidentemente de todo lo que salga de nuestra boca, vamos a tener que dar cuentas delante de Dios. Es una responsabilidad dar un consejo cuando nos lo piden. El que aconseja debe estar preparado. ¿Cuántos lo creen? Yo no le voy a pedir un consejo a Samuel, mi hijo. Samuel, ¿qué debo hacer en el trabajo? No, yo no le puedo pedir un consejo a él. Tengo que pedir un consejo a una persona experimentada, ¿verdad? Creo que todos debemos hacer lo mismo. Evidentemente, para aconsejar no debemos hacerlo a la ligera, porque es una responsabilidad. Y se trata de vidas. En mi trabajo, todos saben que yo trabajo en una tienda de pintura y es la mejor, claro. Aconsejan generalmente, tengo que dar consejos diariamente porque la gente me pide la carta de colores y me dicen qué color puedo llevar, qué color, pero yo tengo que tener mucho cuidado con no decidir por el cliente. ¿Por qué? Porque el cliente te puede decir, pero si ese color lo escogiste tú, fue feísimo. Yo tengo que tener mucho cuidado en el consejo que doy para que no sea el color lo escoja yo, sino que lo escoja el cliente. Y si queda mal, generalmente el cliente siempre le echa la culpa a alguien. ¿Y a quién va a ser? Al que lo aconsejó. Entonces, por eso, por ejemplo, en mi campo yo tengo que ser muy sabio a la hora de aconsejar. Y más, no solo ya en el trabajo secular que tengo, sino en los caminos espirituales. Como pastor, yo debo ser sabio al aconsejar. No me puedo apresurar, no puedo hacer un consejo a la ligera. ¿Por qué? Porque podemos tener problemas. Porque se trata no ya de casas, de paredes, que con color blanco todo se arregla, sino de vidas humanas. No estamos jugando con animales, sino con vidas. El que aconseja debe tener discernimiento para saber qué está detrás de lo que se aconseja. Debe ser muy delicado, debe tratar las cosas de una manera muy sutil. Porque si aconsejamos a alguien, pueden haber dos opciones. Los acercamos más a Dios o los alejamos. ¿Cuántos lo creen? Por eso vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Han cometido errores al aconsejar? ¿Han aconsejado a alguien que el consejo les haya quedado pachucho, como dice Victoria? ¿Que los han alejado de Dios?
o lo han acercado a Dios? Cuando la gente aconseja, le gusta aconsejar de su propio corazón, o de lo que a mí me parece, o de lo que yo creo. ¿Y ustedes creen que esa es la voluntad de Dios para aconsejar? No, ¿verdad? Nosotros no debemos aconsejar o dar nuestra opinión de nuestro propio corazón, porque podemos cometer errores también. A mí me parece, yo creo, pero la palabra de Dios, esta palabra, es el mejor manual que tenemos para aconsejar a las personas, ¿o no? Creo que la palabra de Dios tiene suficientes pasajes, suficiente sabiduría, suficiente enseñanza para que nosotros nos guiemos por ella. Dice Primera de Pedro 4:11. Vayamos al pasaje en cuestión. Primera de Pedro 4:11. No debemos hablar de nuestro propio corazón cuando nos piden un consejo, ni de lo que nos parece o de lo que nosotros creemos, sino como dice 1 Pedro 4:11. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo quiere leer? Alguno hable conforme a las palabras de Dios. Alguno ministra conforme por lo que Dios da, para que todo sea Dios glorificado por Jesucristo, pertenece a la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Si alguno habla, hable de su propio corazón. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si cuando nos toque aconsejar, debemos aconsejar conforme a la palabra de Dios. Si aconsejamos debe ser para llevar luz, no para traer oscuridad, ¿verdad? Como decía, el mejor manual de consejería es la palabra de Dios. Porque como dice 2 de Timoteo 3:16 y 17, todos lo conocen. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y qué dice? Es útil. Es decir, que todo sirve, todo nos ayuda. Y sobre todo más en este campo tan complejo de la consejería. Nuestros consejos deben ser lo más bíblicos posibles. Hay muchas personas que no saben aconsejar y meten la pata. Son expertos en opinar en lo que no saben. Y para esto hay que tener mucho tacto. Y nadie puede acusar a Pablo de falta de tacto, porque él lo tuvo. En todos estos asuntos, como la ofrenda, que eran temas delicados, escoge sus palabras para no ser malinterpretado. Y esto nos quiere decir que nosotros debemos escoger también nuestras palabras cuando hablamos con alguien. Debemos ser cuidadosos, porque evidentemente con lo que decimos podemos herir o no. Podemos dañar a las personas. Por eso debemos ser como Pablo, cuidadosos en cómo hablamos, en lo que aconsejamos. Como dice la palabra de Dios en 2 de Corintios, el pasaje que acabamos de leer, 2 de Corintios 8, versículo 10. Y en esto doy mi consejo. Y sigue, porque esto os conviene a vosotros. Es interesante cómo Pablo le da la vuelta a las cosas. Pareciera que estuviese buscando el bien de los hermanos en Jerusalén, porque no estaban ellos necesitados, ¿verdad que sí? Digo que Pablo le da la vuelta al asunto, porque le dice a los corintios, dice en el versículo 10, porque en esto os conviene a vosotros. Habla a los corintios, que le conviene, no es en vano. Porque ellos en su momento fueron los primeros que se ofrecieron a colaborar. Es verdad que en los versículos siguientes podemos ver cómo ellos no solo se comprometieron, sino que debían llevar esa promesa en marcha. Pablo había puesto a los corintios como modelo a seguir ante los de Macedonia. Eso lo vimos en versículos anteriores. Y los macedonios dieron con generosidad, como ya vimos, pero
El problema estaba en que Pablo no quería ser avergonzado. Vamos a 2 de Corintios 9, un poquitito más adelante, 9 del 3 al 5. ¿Lo tienen? ¿Quién lo quiere leer? Versículo 3 al 5. No todos a la vez. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro motivo de orgullo respecto de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estén preparados. Versículo 4. No sea que si van conmigo algunos macedonios y os hayan desprevenido, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Dice el versículo 5 también: por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad, antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Sigue diciendo el versículo 11: ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Pablo en el versículo 11 que acabamos de leer no deja lugar a dudas. Les dice a los corintios que cumplan lo que prometieron. Y ahí volvemos a un tema bastante interesante, porque hay muchas personas que no lo hacen, prometen algo y no lo cumplen. ¿Han conocido a alguien así? Que le gusta prometer. En la televisión vemos muchos, los políticos. Si ustedes me eligen, yo les voy a poner calles de oro aquí. Hacen promesas, pero ¿las cumplen? No, sobre todo en nuestros países. ¿Y ustedes creen que eso está bien? El prometer y no cumplir. Eso está mal, ¿verdad? Dice la palabra de Dios como está escrito. Vamos a Eclesiastés 5:5. Amén, Samuel. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. ¿Cuántas personas prometen cosas y no las cumplen? ¿Han visto en una boda? Los novios prometen respetarse, amarse, cuidarse, compartirse todo. Todo lo que tengo es tuyo. En la boda, todo y cuanto tengo que es mío es tuyo. Ya no es mío, es tuyo. Hasta el móvil se lo prometen. Pero a veces algunas de esas cosas, ¿verdad que se quedan en promesas? Las palabras se las lleva el viento. ¿Qué tal si los vemos en el ámbito laboral? Los jefes. ¿Cuántas cosas no nos han prometido los jefes? ¿Cuántas cosas no prometen para contratar a alguien? Vas a trabajar solo media jornada, de 7 a 7. Vas a trabajar poco. Tranquilo, el trabajo aquí está chupado. Es livianito. No hay problema, tranquilo. Te voy a dar tu tiempo para el descanso, para el bocadillo. Vas a tener tu tiempo para disfrutar con la familia. No te preocupes, no hay problema. Pero la realidad, ¿cuál es? Es otra, ¿verdad? Prometen cosas que realmente no cumplen. ¿Han escuchado a alguien comprometerse a estar en un sitio y no va? Nos vemos a las 4 en el centro comercial. Nos vemos a las 5 en el parque. ¿Han escuchado eso? Y son las 6:30 y no ha llegado. ¿Qué pasó? Y
No sé si han escuchado esta, que esta es muy famosa. Usted présteme eso que yo mañana se lo devuelvo. Se lo prometo que mañana se lo devuelvo. ¿Han escuchado esa? ¿Les ha tocado esa? Mi madre. Increíble. Y todavía los estamos esperando, ¿no? Si me prestas dinero, yo me comprometo y yo mañana te lo traigo. Y son tan descarados que hasta juran. Y hacen, juro. ¿Les han hecho eso? ¿Les han hecho esa promesa? Escuchen bien, padres. Esto lo he escuchado, ¿eh? Me prometió que me iba a llevar al parque y no me llevó. A veces han hecho alguna promesa a sus hijos que no se la han cumplido. Mañana te compro la tablet, tranquilo, mañana te compro el móvil, para salir del paso. ¿Ustedes creen que eso está bien? ¿Le queda bien eso al cristiano? No, ¿verdad? Un niño dice que no. Increíble. Perdón, ¿qué me pedí? A mi hijo. Ese fue el diablo que habló. Samuel, ya nos veremos en casa, ¿vale? Tranquilo. Corten internet, por favor, corten. Volvemos. Sí, que los padres a veces prometen a los niños. Dice, ¿qué dice Mateo 5:37? ¿Lo tienen? Pero se ha vuelto a hablar sí o no, porque lo que es más de esto es más del mal proceso. Amén. Pero se ha vuelto a hablar, te lo prometo. Sí. O no. Porque lo que es más de esto, ¿qué dice? De mal proceder. Amén. Mejor no prometas que prometer y no cumplir. ¿Cuántas cosas hemos prometido después de haber conocido al Señor? Al Señor mismo. Hoy me voy a acostar temprano porque mañana a las 5 de la mañana me voy a levantar que voy a orar por la hermana Narru que está enferma. Yo mañana te prometo, Dios mío, que mañana voy a ser fiel. Y desde que nos levantamos ya caigo. ¿Han hecho alguna vez esa promesa? Señor, si me libras de esta sí que te voy a ser fiel. A partir de ahora me voy a poner fino contigo. ¿Han escuchado eso? A partir de hoy. Si tú me ayudas en esto y me concedes, yo te prometo que te voy a dar toda mi vida. ¿Han escuchado promesas como esas? Y esas promesas se las lleva el viento. Si tú me ayudas, te prometo que voy a seguir adelante contigo. Si tú me concedes esto, seguro. ¿Recuerdan en Mateo 26:33 a Pedro? Pedro le dijo al Señor, aunque todos estos que están por aquí, estos que no son espirituales, se escandalicen, yo no. Es más, yo voy a ir más allá. Te voy a seguir hasta la muerte. Si me toca morir, yo voy a morir. ¿Qué les parece? ¿Y qué pasó con Pedro? Salió corriendo, lo negó. Y lo negó no una vez, ni 2 veces, ni jurando. Juró y todo. Pero que seguro que yo no lo conozco. Ese no estaba conmigo. ¿Qué pasa cuando el cristiano promete y no cumple? ¿Cómo queda delante de la gente? ¿Cómo queda su testimonio delante de la gente y delante de Dios, que es más importante? ¿Qué testimonio está dando para con los de afuera?
para con los hombres. El cristiano a veces promete cosas que sabe que no va a cumplir, pero las promete y no pasa nada. Pero la Biblia es clara, Dios aborrece esas prácticas. Es preferible no prometer que prometer y no cumplir. Parecen cosas insignificantes, sin importancia, pero Dios les da importancia. Si está en la Biblia, es importante. Y Pablo quería de alguna manera que ellos no se quedaran en las palabras, sino que lo hicieran. Que no dejaran las cosas a medias. Y es importante no dejar las cosas a medias. Cumplir lo que prometemos. No hemos visto ese el ejemplo en Jesús, ¿verdad que no? Jesús hizo muchas promesas y las cumplió. ¿Recuerdan alguna de ellas? Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué otra promesa hizo Jesús y no cumplió? Ninguna, ¿verdad? ¿Qué otra promesa hizo Jesús? Que se iba a entregar, que iba a morir en un madero, por ti y por mí. Y también prometió que iba a resucitar al tercer día. Y a lo que llegó el tercer día, muchos no creían que había resucitado. Pero lo prometió, ¿y qué hizo? Lo cumplió. Él lo hizo. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Seguir su ejemplo, seguir sus pisadas. No está bien decir algo y luego no hacerlo. Prometer algo, dar tu palabra y no cumplirlo. Amén. Cuando prometas algo, y específicamente a nuestros hijos, cúmplelo. Nosotros a la ligera no prometemos cosas que no vayamos a cumplir como padres. Si le decimos al niño que vamos al parque y por las razones que sean no podemos ir, lo sentamos y le decimos: Samuel o Victoria, no podemos ir al parque por esto, por esto, por esto. Yo te dije que íbamos a ir, pero no podemos por estas razones. No pasa nada, cuando podamos vamos. No nos dejamos llevar por la emoción. Mañana. Y resulta que sabemos que ya mañana no vamos a poder. Estamos educando a una persona para el futuro y nos está viendo. ¿Cómo quedará nuestro testimonio delante de nuestros hijos si nosotros le prometemos algo y no lo cumplimos? Sí, te voy a regalar, sí, mañana te compro una chocolatina, no pasa nada. Mañana te compro una tablet, sí, un móvil como este, no pasa nada. Pero sabemos que no lo vamos a hacer. ¿Cómo queda nuestro testimonio delante de nuestros hijos? Pastor, yo le aseguro que voy a estar aquí mañana a las 10:30, vamos a orar al Señor. Y son las 12 y no han llegado. Se van a la iglesia donde iba Oscar, que ya no va, que viene aquí. ¿Ustedes creen que eso está bien? ¿Que eso es conforme a la voluntad de Dios? ¿Han escuchado esa frase? No, es que este no tiene palabra. ¿Han escuchado eso? Yo escuché una frase muy particular de los colombianos que dice: este no cumple ni años. Este no cumple ni años. Qué triste, ¿verdad? A veces por emoción hacemos promesas, por el momento nos comprometemos para hacer algo, para decir algo, y sabemos que no lo vamos a hacer y mentimos. En nuestro trabajo, cuando nos toca. Conozco personas que se comprometen: sí, tranquilo, yo te lo traigo. Y cuando fallan, le añaden a la mentira otra mentira y otra mentira y otra mentira. ¿Ustedes creen que eso es la voluntad de Dios? ¿Es la voluntad de Dios? No. ¿En qué lugar estamos dejando a Dios si prometemos y no cumplimos? ¿Cómo? Porque eso es lo grave. ¿Cómo dejamos a Dios después que nos comprometemos y prometemos y no cumplimos? Dejamos a Dios como un zapato. Y de verdad que como cristianos debemos ser diferentes.
diferentes a nuestros compañeros de trabajo que no son cristianos, debemos ser diferentes a nuestra familia que no conocen a Dios, debemos ser diferentes a nuestro entorno, debemos dar testimonio de la verdad, debemos dar testimonio de palabra y de hecho. Si decimos algo, debemos cumplirlo, y si decimos algo y no podemos, ¿qué debemos hacer? Te dije esto, corregir el error por la emoción. Disculpa, pero no lo puedo hacer porque me comprometí, si es verdad, pero no debí comprometerme por estas razones. No lo hago. Eso es lo que hace un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano, cuando promete, si es que promete, lo debe cumplir. Amén. Debe tener palabra. Amén. Preguntas hasta aquí. Que los veo a todos así, calladitos. Seguimos. Seguimos con el versículo 12. Dice: pero si primero hay voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Actualmente es muy habitual en ciertos grupos religiosos que comercian con la fe de la gente, comprometerles a ellos a dar lo que no tienen. ¿Han visto algún caso en concreto? Haga usted pacto con Dios, comprométase con el Señor a dar X. ¿Qué pensaría Dios de esto? ¿Qué comparativa podemos hacer a la luz de este pasaje que nos habla Pablo? ¿Hace lo mismo Pablo? No. Desde luego, esta práctica no es correcta. A nadie se le debe llevar a comprometerse con algo que no tiene. A nadie. Jamás debemos manipular a otros para que den lo que no tienen. Ni para beneficio propio, ni para el de otros. No debemos comprometer a nadie, absolutamente a nadie, con algo que no tiene. Yo recuerdo que fui una vez a casa de un amigo, me quedé en su casa, y la iglesia prácticamente era una iglesia muchísimo más pequeña que esta. Tendría conmigo, que yo iba con 3 personas, o sea, éramos 3. La iglesia eran de 12 personas, contando al pastor, contando a todos eran 13 personas, contándome a mí. Es decir, que eran 10. Era una iglesia muy pequeñita. Y tenían un local, era una nave industrial. Imagínense lo que el money que necesitaban para costear eso. Obligaban a personas que se veían que eran humildes, que la mayoría no estaba trabajando. Los obligaban y ellos se comprometían a llevar comida todos los domingos y venderla entre ellos, y ese dinero que se recogía era para la ofrenda de la iglesia porque había que pagar el local. Y en una casa pequeñita podían caber. Y la gente hacía lo que sea, y de hecho yo me quedé en esa casa y miré la nevera porque me dio sed, y bendito el día que me dio sed, pues no había ni agua, no había nada, era puro hielo. Pero ellos tenían que buscarse la manera de cocinar para que al día siguiente tenían que vender lo que cocinaban y esa ofrenda se la daban a la iglesia. Manipulaban a la gente, comprometiéndolos con algo que no tenían. Y la mayoría era así. ¿Ustedes creen que esa es la voluntad de Dios? Manipular a la gente para dar lo que no tiene. Comprometerlos con algo que ellos no tienen. Yo creo que no, esa es la voluntad de Dios. Mucha gente, por emoción, por la música, por el ambiente, porque el espiritualismo los lleva a comprometerse, cometen ese error. Y después que no cumplen, por desgracia los hacen sentir peores. Pero es que tú te comprometiste con esto, le estás robando al Señor, estás robando a Dios. ¿Han visto ejemplos así? Porque se comprometieron por emoción y no cumplieron lo que prometieron.
¿Te has sentido forzado alguna vez en esta congregación para ofrendar? ¿Te has sentido manipulado y has tenido que hacer obligatoriamente un compromiso de fe en esta congregación? Si no lo dicen fuerte no me entero, ¿eh? Eso, muy bien. ¿Han escuchado hablar que mucha gente a veces hasta se endeuda con la iglesia en estos compromisos de fe? Que falsos pastores reclaman estos compromisos de fe de la gente. Todo esto es falso, es manipulación. Y tiene que ver más con el diablo que con Dios. No debemos manipular a las personas, ni por beneficio propio ni por nada. Y menos en cuestiones de fe, y menos en cuestiones de ofrenda. Comprométase con su fe, hermana. Usted no tiene fe, comprométase. El domingo Estela tiene que traer 100 empanadas. Usted las vende, da el dinero a mí. ¿Usted cree que eso es de Dios? ¿Ese negocio es conforme a la voluntad de Dios? No, eso es manipulación. Y Pablo evidentemente no quiere poner más presión a los corintios de la necesaria y no quiere forzarles más allá de sus posibilidades, sino que, como dice el versículo 10, da su consejo para que esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado, y ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, porque como estuvisteis prontos al querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Dice el versículo 12, porque si primero hay voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene. Amén. Yo creo que es necesario que nosotros día a día, no solo en este lugar, nos comprometamos con Dios a escudriñar las Escrituras. Porque la verdad, como dice la palabra de Dios, la verdad nos hace libres y no esclavos. Si hay personas que te están manipulando y te están forzando para hacer cosas que no son conforme a la voluntad de Dios, no la debes hacer. Y más si te llevan al pecado. Esto es llevar a la gente al pecado. A mentir, a robar, a ocultar. Y esa no es la voluntad de Dios para nuestras vidas, ni para la congregación, ni para sus miembros. Amén. Nosotros debemos seguir lo que conviene y lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. ¿La manipulación edifica? Hace poco escuché al hijo de Luciano decir, usted tiene ahí buenos colaboradores, un servicio 24 horas, por la disposición de los hermanos. Hoy yo vine a estudiar y me tuve que ir porque realmente no se podía, porque el hedor, estaban reparando las cañerías, unos tubos que estaban ahí rotos, y de verdad que yo le doy gracias a Dios por los hermanos que estuvieron allí arreglando, aguantándose el olor, el hedor, de verdad que era impresionante. Yo no sé cómo aguantaste, yo no hubiese aguantado, pero de verdad, la disposición. Hermanos que quieren servir a Dios, que están dispuestos, no por obligación, sino por amor. Así como Cristo se dio, ellos se están dando por amor a cada uno de nosotros. Sin nosotros verlo, ellos se dieron por amor a nosotros, para que pueda correr el agua bien, para que no se estanque, para que las escuelas, el cuarto de cuna no se inunde, para que la ONG, el local de la ONG no esté inundado como en muchas ocasiones está. Pero podemos contar con hermanos, porque su fe y su amor para con otros es genuina, no es fingida, no es por manipulación. ¿O te manipularon para venir? ¿Te manipularon para venir? No. Óscar está aquí, Orca no está aquí. Creo que no, tampoco lo manipularon para venir. Como a Jaime, que no lo manipulan para ayudar. O a Montaña también para ayudar, o para cocinar.
Todos podemos dar testimonio de que en esta congregación, y no solo en esta congregación, en muchas otras congregaciones, no debemos manipular para llevar a la gente a servir a Dios, sino que Dios produce el querer y el hacer en cada uno de nosotros. Amén. Y nos mueve a ayudar. Y eso es lo que Pablo está tratando de enseñar a los corintios. Amén. Y eso es lo que debemos nosotros aprender como verdaderos cristianos. A no manipular, sino a dejar que Dios actúe en los demás, para que la obra de Dios sea extendida y la obra de Dios pueda ser realizada. Amén. ¿Alguna pregunta en este sentido? ¿No? Pues nada, si no hay más preguntas, los dejamos hasta aquí. Hermanos, yo quiero pedirles un favor. Escudriñen las Escrituras, porque en ellas tenemos vida y paz. Así que vamos a ponernos en pie, vamos a orar al Señor, vamos a pedirle que Él nos ayude. Ahora, ¿qué es lo más importante? Poner por obra lo que Dios nos ha dicho hoy. Cuidadito con los consejos. Preferible quedarse callado, no aconsejar mal. Preferible enviar a personas, a los pastores o a las personas que realmente están capacitadas para aconsejar. Amémonos los unos a los otros. No manipulemos a nadie, sino que sea Dios actuando en cada uno de nosotros. Demos de lo que tenemos, tengamos palabra, que vuestro sí sea sí, vuestro no, no. Amén, porque es la voluntad de Dios. Y si Jesús lo hizo, ¿cómo no hacerlo nosotros? Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos despida con la paz del Señor. Y alguien que voluntariamente nos despida con la paz del Señor y que nos ayude a recordar estas cosas. Gracias, Señor, por tu palabra que cada día nos enseña, nos instruye y nos aconseja. Ayúdanos a amarla cada día más y ayúdanos, Señor, a prestarle atención. Y también lo que es muy importante, Señor, ayúdanos a nuestra obra para que tu nombre que está sobre nuestra vida sea glorificado. Aquellos que saben que somos cristianos, glorifiquen tu nombre por el modo y el estilo de vida de cada uno de nosotros. Llévate la gloria y la honra en todas las cosas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Que Dios les bendiga. Salúdense. El reparto de alimentos, ¿verdad?